Bienvenidos a todas y todos a estas charlas de ANALAC. Hoy estamos con uno de nuestros aliados estratégicos, que es Cemex Colombia. Estamos con el doctor Ariel Jiménez, experto en todos los temas de genética bovina, y que ya en unos minutos va a presentarse. Dando comienzo a esta charla, quiero contarles, recordarles, nosotros somos la Asociación Nacional de Productores de Leche, somos ANALAC, nosotros trabajamos día a día por representarlos a ustedes, los productores de leche de nuestro campo colombiano, en diferentes instancias regionales, nacionales e internacionales. Y ese es un trabajo que hacemos con mucho gusto, con mucho esfuerzo y buscando articular la cadena de valor láctea. Los proveedores de nuestros productores, los clientes de nuestros productores y el consumidor final. En ese sentido es que estamos haciendo estas charlas. Hoy quisimos invitar a nuestro aliado, a Cemex. Cemex hace parte de esas empresas que son proveedoras de la producción lechera en Colombia y está trabajando también porque en el sector lechero podamos estar muy articulados, encontrando oportunidades y afrontando retos de manera conjunta para de esa manera lograr encontrar soluciones y desarrollar nuestra ganadería de leche. Sin más preámbulo, yo quisiera, doctor Ariel, que usted se presente en un par de minutos y le cuente a las personas que nos acompañan quién es usted, antes de que ya arranquemos a meternos en el tema. Bueno, muy buenas tardes para todos. Para mí realmente es satisfactorio tener una invitación de parte de un gremio tan importante como es ANALAC, poder discutir acá temas muy relevantes para el desarrollo de la ganadería de leche específicamente. De parte de Cemex Colombia, un cordial saludo a todos los que están presentes. Nosotros estamos trabajando por brindar el mejor servicio y acompañamiento a todos nuestros clientes. Precisamente estamos hoy en día trabajando unos temas muy importantes de asesoramiento y acompañamiento a todos nuestros clientes, tanto de leche como de carne, en las diferentes fincas, mirando el trabajo que se ha hecho en la parte genética, mirando los resultados y brindándole unas herramientas importantes a los ganaderos para ayudarlos en el proceso de selección y mejoramiento genético, que realmente las vacas que vayan a producir la próxima generación vayan a ser superiores a las que hoy en día están, y por esa vía aumentar el tema de la productividad y la rentabilidad del negocio ganadero y el negocio lechero, pues que siempre se ve sometido a presiones importantes, sobre todo de cuando hay importaciones de leche y todo esto. Entonces, la idea es poder trabajar conjuntamente y brindar unas soluciones que sean realmente relevantes para las diferentes empresas ganaderas que se dedican a la producción de leche. Bueno, pues muchas gracias y nuevamente bienvenido, doctor Ariel, bienvenido Cemex Colombia a estas charlas. Usted ya mencionaba varios de los temas y ya antes de ir entrando en materia, quisiera que las personas que nos están viendo nos cuenten desde dónde nos están viendo, nos están escuchando. Queremos ver de qué partes de Colombia y de otras partes de Latinoamérica nos están visitando. Escríbanos, por favor, en el chat desde donde están conectados. Doctor Ariel, usted ya mencionaba varios temas y nosotros en este ejercicio, en el sector lechero, lo que queremos es generar un desarrollo sostenible de nuestra cadena de valor lechera. En ese sentido, nuestros productores están permanentemente revisando temas de sanidad, de fertilidad, de nutrición, del manejo de datos, de adaptación ambiental, todo esto que lleva a tener un impacto tanto en los niveles de producción, en los niveles de calidad de la producción y finalmente
en el resultado del negocio. En todo esto se interrelaciona la genética y la genética, conectándose con cada uno de esos puntos, logra que el productor genere unos mejores resultados si el trabajo se hace adecuadamente, y para eso es muy importante entender. Nosotros hicimos una consulta con varios de los productores antes de esta charla y por eso vamos a empezar ya con genética e interpretación de catálogos. Y ese es un tema que le interesa mucho a nuestros productores y que queremos dar el contexto, contarlo desde la generalidad y después entrar en algún nivel de detalle, porque es un tema muy importante para nuestros productores, y quién más que ustedes para explicarnos cómo podemos entender mejor cada uno de esos temas. La primera pregunta que quisiera hacerle y que quisiera que nos explicara es, en términos de genética, ¿cómo está Colombia frente al mundo? De lo que se ha desarrollado en el mundo, ¿cómo nos podemos comparar? ¿Estamos ahí? ¿Estamos por detrás? ¿Estamos muy por detrás? ¿Cómo estamos frente al contexto internacional en materia de genética, doctor Ariel? Bueno, Felipe, hablando a grandes rasgos, pues creo que cuando uno mide en tema de productividad, pues todavía nos falta alcanzar determinados parámetros que hoy tienen países líderes en la producción lechera, como Estados Unidos, como Canadá, como Nueva Zelanda, manteniendo, digamos, las dimensiones de las diferencias que pueden existir en los sistemas productivos. Sin embargo, pues hoy en día los ganaderos manejan una cantidad de cifras importantes para medir la productividad lechera. Entonces hoy en día, por ejemplo, uno ve gente que está midiendo cantidad de litros por hectárea que saca, litros hombre, y eso es muy importante porque cuando estamos hablando de que estamos en una finca con unos recursos y naturalmente estos recursos pues son de cierta manera limitados, pues tenemos que poner una genética que pueda responder de mejor manera a los recursos que le estamos ofertando, ya sea en tema nutricional, tema de salud, en tema de manejo, pero realmente hay un diferencial que se puede hacer en una finca cuando, digamos, no hay más espacio para crecer, y es poder hacer una selección genética asertiva. En ese sentido, usar las herramientas de manera adecuada en seleccionar los futuros reproductores o poder programar los apareamientos para producir la siguiente generación, pues es fundamental y trascendental para que el reemplazo que vayamos a seleccionar pues vaya a dar una respuesta mucho mejor que la generación actual. Ese digamos que es realmente el sentido del mejoramiento genético. Y pues ahí viene, digamos, el tema de la interpretación de catálogos. Realmente, y lo hemos discutido con muchos ganaderos en estas épocas, es hoy en día la tasa de reemplazo de los hatos, pues es importante saber qué terneras criar o qué vacas se van a reproducir con los mejores toros para poder dejar un reemplazo adecuado, porque en términos de rentabilidad, pues muchas veces criar terneras que probablemente no van a desarrollar el potencial que requiere la finca, pues naturalmente es un costo que no se va a pagar y eso va a ir en detrimento de la rentabilidad de la explotación. Perfecto, muchas gracias. Aquí veo que estamos con personas conectadas desde todos los rincones de Colombia. Aquí un saludo a los que están en Dagua, a los que están en Málaga, en Nariño, que hablamos mucho estos días sobre este tema. También veo que desde Perú, desde Ecuador hay algunos conectados. Bienvenidos. Doctor Ariel, frente a esto ya entendimos, listo, la importancia de la genética para el desarrollo de nuestra ganadería de leche. Ahora pasamos un poco a ese tema que tanto le interesa a nuestros productores.
que es la interpretación de catálogos. ¿De dónde debemos partir? ¿Cuáles son esos principios que debemos tener muy claros antes de adentrarnos en el detalle de lo que contiene un catálogo? Bueno, como formado en este tema de la genética, yo he visto muchas personas mirando la gran cantidad de información que tienen los catálogos y realmente es un trabajo de resaltar el nivel de desarrollo al cual han llegado las razas lecheras a medir un sinnúmero de características importantes, no solo en la producción, sino también en buscando temas de salud y vida productiva de los animales, que generalmente la combinación de todos estos componentes grandes, producción, reproducción, fertilidad y vida productiva, son los que van a marcar la rentabilidad de lo que una vaca deja en la finca, de esa ganancia que puede dejar en la finca. Entonces, primero, sí quisiera hacer énfasis en algunos puntos que considero muy, muy importantes para el entendimiento o el mejor entendimiento de los catálogos. De pronto acá la charla no se va a tratar de ir característica tras característica diciendo cómo se mide, cuál digamos es el mejor valor, pero sí quiero dejar dentro del auditorio unos conceptos claros que les permitan tomar mejores decisiones cuando van a seleccionar un individuo para dejarlo o para reproducirlo y para que produzca la siguiente generación. En ese sentido quisiera hablar del término, bueno, ¿qué es mejoramiento genético? Pues mejoramiento genético se considera como alterar la composición genética de una población de individuos para que naturalmente la siguiente generación sea mejor. Y pues esto con fines de lucro. Sea en ganado de leche o en ganado de carne, la finalidad es producir dinero con las características que estamos seleccionando. Para que haya selección, pues algunos individuos van a dejar más hijos que otros, ¿sí? Entonces, si yo tengo una población de 100 animales, pues naturalmente de estos 100 animales van a haber unos élite, unos superiores, unos que están en el promedio, unos que están en la parte inferior, y lo importante de esto es manejar unos datos que nos permitan rankear o calificar los individuos de esos superiores a los inferiores. Y otra parte importante, digamos, en esas elecciones, bueno, ¿por qué características voy a seleccionar? Y aquí hay una parte importante que tiene que ver con un tema de la heredabilidad. Entonces, muchas veces uno encuentra que se confunden términos como el de la PTA o el valor genético de un individuo con la heredabilidad, y son dos términos totalmente diferentes. Incluso he visto que hay algunos profesionales que los confunden. Entonces, el término heredabilidad es de la característica que estamos evaluando. Hablemos, por ejemplo, de producción de leche. ¿Qué tanto de esa producción de leche influye la genética? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el fenotipo, o sea, el fenotipo es cualquier característica que yo mida, ¿sí? Porque a veces nos confundimos que el fenotipo es la apariencia externa del animal, también lo es, pero en genética llamamos fenotipo a todo aquello que yo puedo medir. Entonces la producción de leche, la producción de grasa, la producción de proteína, eso es fenotipo. Y ese fenotipo depende básicamente de dos cosas, de la genética y del medio ambiente. Y del medio ambiente no necesariamente del clima, aunque sí influye, pero cuando hablamos de medio ambiente incluye todo lo que es nutrición, sanidad, manejo, todo lo demás que influye la expresión de esa característica, y algún tercer término que está en la ecuación, que es la interacción del genotipo medio ambiente. Algunos individuos o alguna genética se van a comportar mejor en ciertos ambientes. A eso se refiere la interacción genotipo medio ambiente. Pero, ¿a qué llevo el tema o a qué voy con el tema de la heredabilidad? Cuando el efecto de la genética es, la heredabilidad se puede clasificar en tres, baja, media y alta. Esa heredabilidad
normalmente cuando vamos a obtener mejor respuesta es cuando está de media hacia arriba. Media es de punto 20 o el 20% hacia arriba. 20, de 20 a 50 es una heredabilidad media. De 50 hacia arriba, la heredabilidad de una característica es alta. Y eso quiere decir que en pocas o en una generación voy a obtener resultados. Cuando la heredabilidad es moderada, más o menos en 2 o 3 generaciones, voy a poder cambiar la expresión de esa característica en función de la genética. Y cuando la heredabilidad es baja, pues difícilmente voy a poder hacer o cambiar la característica, digamos, incluyendo genética. Si, por ejemplo, hablamos de características que son de alta heredabilidad, entonces tenemos que, por ejemplo, la producción de leche, eh, depende de las poblaciones, pero en general se acepta que es una heredabilidad media, entonces va más o menos de 20 a 40%, ¿sí? Siendo un promedio más o menos un 35%, un 30, un 35%. ¿Qué espero yo de esa característica? Que fácilmente yo puedo tener una respuesta en la siguiente generación. La eficiencia alimenticia también es otra característica en la que la respuesta o la heredabilidad es alta. Pero también, pues tristemente, pues hay características que son muy importantes en el ganado, tanto de leche como de carne, como es las características reproductivas, pues tienen una baja heredabilidad. Entonces, normalmente son heredabilidades por debajo del 10%. Es decir, que yo seleccionando individuos por mejores intervalos entre partos o DEPs con mejores números para días abiertos, intervalos entre partos, pues no voy a mejorar mucho la característica. Y a eso se refiere la baja heredabilidad. ¿Por qué? Porque esencialmente la reproducción depende mucho del tema del manejo y del tema nutricional, básicamente el balance energético de los animales. Entonces, cuando esa variación es grande en los manejos, pues naturalmente la genética no tiene un gran impacto y sí otros factores como los temas nutricionales, alimenticios, sanitarios, entonces ahí hay un efecto importante de lo que es la heredabilidad. Entonces, aclarando, digamos, ese concepto de heredabilidad, pues hay unas características sobre las cuales o en las cuales me debería enfocar de manera más importante para conseguir respuestas más rápidas. Y ahorita vamos a ver algunas características que nos pueden orientar mucho más y de manera balanceada a conseguir mejoras, tanto en la parte productiva, en la parte reproductiva y en la parte funcional de los animales. Perfecto, muy claro. Aquí vemos que tenemos que entender, antes de entrar a ver un catálogo, tenemos que entender qué es el principio de selección, para qué es, cómo poder tener ese objetivo de seleccionar los mejores animales. El segundo, también muy importante, que es la heredabilidad, que eso nos marca un poco en cuántas generaciones vamos a poder tener el resultado que queremos en nuestro hato, si es en la siguiente o es dentro de varias. Y haciendo una claridad que me pareció muy interesante, y es que todo el trabajo en genética funciona y funciona muy bien en la medida en la que nosotros hagamos un manejo adecuado, un manejo adecuado y con buenos resultados, buenas prácticas en nuestro hato. En la medida que ese buen manejo esté, las probabilidades de que nuestro resultado de la actividad lechera o de la actividad bovina funcione mejor, pues son más altas. Con eso como preámbulo, viendo también que se han seguido conectando más personas, por favor cuéntenos ustedes en qué parte están, de dónde se conectan. Mientras nosotros continuamos, escríbanos en el chat. Si en estos temas van saliendo algunas preguntas, por favor también escríbanlas en el chat, que ya más adelante tendremos un espacio para que el doctor Ariel nos ayude a responderlas. Con esos temas que usted nos acaba de aclarar, doctor Ariel, pasemos ya a meternos un poco más en detalle en los catálogos. Okay. Ya vemos un poco de dónde salen, pero un poco también cómo como productor deberíamos
entrar en ese detalle que nos ofrecen los catálogos y cómo nos puede orientar para que seamos cada vez más capaces de sacarle el mayor provecho a la información que hay en ellos. Bueno, continuando con el tema, entonces, también me gusta aclarar el tema. Normalmente el valor genético de un animal y en ganado de leche se conoce como la PTA. La predicción, la habilidad predicha de transmisión. Esta es una contracción del inglés predicted transmitting ability, ¿cierto? Pero todas las características se les saca la PTA. Y la PTA es el valor genético. Entonces está el valor genético, tenemos la heredabilidad y nos falta una, que es la exactitud o confiabilidad. Entonces, normalmente en los catálogos nos aparecen dos valores, el valor de la PTA y el valor de la exactitud. Vamos a explicar qué es el valor de la PTA en un ejemplo muy sencillo. Cuando cuando se hacen las evaluaciones genéticas de cualquier característica, entonces, ¿qué se requiere? Pues muchos datos. Para que estos datos, digamos, esto normalmente lo hacen entidades oficiales en los diferentes países. En el caso de Estados Unidos, pues los hace la USDA. Pues, ¿por qué? Porque normalmente tienen un cuerpo técnico independiente que va y recoge los datos a las diferentes fincas, tanto de las producciones de lactancia, las mediciones de grasa, las mediciones de proteína. Los clasificadores oficiales también van y hacen la clasificación de tipo de los animales, y con esta gran cantidad de datos pues empiezan a hacer las evaluaciones genéticas. ¿Por qué se pueden hacer las evaluaciones genéticas? Porque se tiene la información de dónde y cómo fueron recolectados esos datos. Entonces, el año por ejemplo, en que parió la vaca, el año de la lactancia, la época en que parió la vaca, las condiciones alimenticias de esa vaca cuando tuvo la lactancia o cuando fue clasificada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una cantidad de datos, unos productivos, los otros, el tema, tratando de sacar el tema ambiental, y finalmente, pues las genealogías. Entonces, eso forma como una telaraña de datos, donde, digamos, esa telaraña, los puntos en que se unen, son los punticos donde se cruzarían los diferentes hilos, los hilos verticales y los hilos horizontales, y esos puntos son las genealogías de los individuos. Entonces, cuando se hacen esos análisis, se retira como el efecto ambiental del efecto genético por modelos estadísticos que son complejos, y podemos sacar el efecto del valor genético de los individuos, y eso es lo que es la PTA. Entonces, ¿cuánto transmite un individuo por su genética? ¿Cuánto más por encima o por debajo del promedio de la población evaluada? Entonces, hoy en día podemos ver toros de más 1.500 libras de leche, pero también hay un toro de menos 1.500 libras. Cuando uno hace una evaluación genética, cuando se hacen evaluaciones genéticas, en general, para una característica, la mitad de los toros están por encima del promedio y la mitad por debajo. Eso es una cuestión, digamos, estadística sencilla. Entonces, lo que buscan el mejoramiento genético es seleccionar a aquellos que están en el ápice o en la punta de las diferentes características. Entonces, esa PTA es transversal para cualquier característica que yo esté midiendo, sea cantidad de leche o libras de leche o libras de proteína o libras de grasa. Entonces, es importante eso. Ahora, ¿qué tanto yo confío en la PTA de un toro? Ahí viene el tema de la exactitud o la confiabilidad. Confío mucho o más o menos confío, entonces la exactitud también varía de punto, digamos, del 20%, son exactitudes bajas, de 20 a 50 medias, y de 50 hacia arriba pues son altas. Y ahí ya tenemos tres cosas importantes para la evaluación de los catálogos, la interpretación, porque muchas veces seleccionamos un toro con una PTA alta, pero resulta que no nos fijamos en el valor que está al lado, que es el de la confiabilidad. Entonces puede ser que sea el 30%, por decir alguna cosa, para una característica. Pero realmente, hoy en día, las confiabilidades son muy altas, especialmente en la raza Holstein, en la raza Jersey, que tiene un gran acúmulo de datos, y hoy en día se suma un tema de la genómica.
Entonces, la genómica también permite la genómica lo que aumenta es la exactitud de la predicción de los animales. Como existe, voy a aprovechar un poco para hablar un poco de lo que es ya la genómica. Entonces, como existe... Antes, antes de entrar de eso, quisiera hacer como un pare y tal vez una pregunta. Aquí veo que se siguen conectando y de diferentes también partes del país. Veo Quindío, veo Boyacá, veo nuevamente Nariño, veo Córdoba. Bienvenidos a nuestro en vivo. Aquí listo, estamos viendo que la PTA no la podemos mirar sin la confiabilidad. Tenemos que ver esos dos aspectos conjuntamente. Y precisamente quería hacer la interpelación aquí cuando iba a entrar a hablar de genómica, porque muchas de las cosas que hemos visto y que vemos en campo es como ese dilema o esa inquietud frente a los toros probados versus los toros genómicos. Entonces quisiera que en esta explicación que nos va a dar y en esta aclaración que nos va a dar sobre genómica, que también pueda abordar un poco esto que nos han venido preguntando y es cómo, cómo entender esa parte. ¿Debería yo estar solo en toros probados o debería estar yo en toros genómicos o no sé en qué confiar? ¿Cómo nos puede guiar usted en ese aspecto? Bueno, digamos que en la evolución del tema de las evaluaciones genéticas convencionales, donde se esperaba que las hijas de un toro produjeran, o sea, fueran productivas, se midiera la leche, todo este tipo de cosas, se midieran las características de tipo, se viera la vida productiva de las hijas, pues de ahí salían sus valores genéticos. Resulta que en los años 40, eh, matemáticos y estadísticos, pues muy inteligentes ellos, porque de hecho desde esa época datan muchos de los modelos con los que hoy, pues naturalmente mejorados, se hacen las evaluaciones genéticas y obviamente los avances en biología molecular permitieron que se hiciera un escaneo del genoma. Eh, pero de nada sirve tener el genoma de las vacas o el genoma de una población si no se tienen datos. Pero resulta que el potencial de las razas lecheras es que, pues obviamente, o sea, ese paso inicial, es decir, gatear en el sentido genético, pues lo dieron muchas de las asociaciones de leche, haciendo sus evaluaciones genéticas, juiciosas, tomando datos, pero resulta que el tema de la innovación, el desarrollo y el descubrimiento de la secuencia de ADN, pues abrió las puertas a un mundo que en un momento pues no se conocía y empezaron los primeros inicios de poder relacionar el efecto, digamos, de lo que se llaman los marcadores genéticos con la producción de los individuos. Y voy a dar un ejemplo muy coloquial que me gusta para que la gente entienda, digamos, el valor del tema genómico. Tenemos dos hermanos completos, y digamos que esos dos hermanos completos no tienen más información, digamos que no tienen hijas todavía, y tienen un valor genético. Normalmente el valor genético de un individuo que todavía no tiene información de sus hijos o de sus progenies es la mitad del valor del papá de la mamá más la mitad del valor genético del papá. Entonces, eso es lo que llamamos parent average, o el promedio del valor genético es de esos dos hermanos va a ser exacto. Pero resulta que si esos dos hermanos completos provienen de apareamientos diferentes, pues la combinación de genes es diferente, porque vienen de un espermatozoide diferente y de un óvulo diferente. Entonces, la genómica ahí juega un papel fundamental porque dos hermanos completos que provengan de diferentes eventos de concepción, por decirlo así, esos dos animales van a tener una combinación genética diferente y la genómica nos brinda el potencial de poder saber desde el momento del nacimiento cuál es mejor. Pero ¿por qué creer en la genómica? Resulta que hoy en día las predicciones genómicas que se realizan
de los individuos, dado el volumen de datos, dado el volumen de individuos en la población y dado la cantidad de genotipos con los cuales se hicieron estos estudios, pues ya permiten tener exactitudes por encima del 65%. Entonces, si estamos haciendo el programa de mejoramiento genético bien, pues naturalmente no tendría por qué darnos miedo cuando las bases genéticas son confiables, eh, podernos ir a seleccionar por un toro genómico, porque realmente esos toros tienen confiabilidades por encima del 70%, ¿sí? Porque eso es lo que agrega la genómica, una exactitud a esa predicción. ¿Y cuál es la ventaja también de la genómica? Que yo ya sé el potencial de un toro desde el momento de nacer. Si yo cojo el ternero recién nacido y le tomo una muestra de cualquier tejido corporal donde se pueda extraer ADN, yo voy y tomo la muestra, mando correr la muestra y ahí me salen absolutamente todas las características que hoy en día se evalúan en la raza. Y con un alto porcentaje de confiabilidad voy a poder saber que ese ternero o esa ternera va a tener un potencial mejor que, por ejemplo, un hermano completo o una hermana completa. Entonces, ahí voy a tener la seguridad de seleccionar los mejores individuos. Y otra cosa, yo espero que si la selección está bien hecha y estamos haciendo lo adecuado, pues obviamente la siguiente generación va a ser mejor, la siguiente generación va a ser mejor que la anterior. Los hijos normalmente van a ser mejores que los papás cuando yo estoy haciendo procesos de selección. ¿Y eso se debe a qué? A que los genes se van acumulando generación tras generación. Y como yo estoy haciendo selección y mejoramiento, eso es lo que yo espero, que los individuos de la siguiente generación vayan a ser mejores. El primer principio que yo mostré. Perfecto, queda muy claro. Aquí podemos ver que es lo que viene de fuentes confiables y de este trabajo que por tantos años han hecho los profesionales en este tema y las instituciones que investigan en estos temas, pues con la genómica logramos tener un avance que nos ayuda a seleccionar esos mejores animales y, como usted bien lo decía, a lograr unos resultados en menor tiempo de lo que se lograba antes. Yo puedo tener la confianza de que en la siguiente generación voy a tener unas características mejores que las que tengo en la generación Todo actual. correcto. Entonces, pues eso al final lo que logra y por favor corríjame en esto o cuéntenos un poco más de esto y es lo que logra es impactar en ese desarrollo de la ganadería de leche que tenemos porque nosotros estamos buscando producción, bienestar animal, adaptación al cambio climático y por esta vía estamos lográndolo hacer de una manera más ágil. En consecuencia, los resultados que esperamos van a llegar un poco antes y con una mayor certeza de lo que hace unos años podíamos tener. ¿Es así? Sí, correcto. Ese es uno de los principios de hacer selección y naturalmente la respuesta es el mejoramiento genético. Entonces, aumentar la frecuencia de los genes que yo estoy buscando para mejorar la expresión de las características. De pronto en ese tema, digamos, de las evaluaciones genéticas y la genómica, me faltó hacer un comentario acerca de la única excepción donde dos valores genómicos son iguales, en teoría o muy próximos, son los individuos que son gemelos, es decir, que vienen del mismo embrión y del mismo espermatozoide. O sea, esos son individuos que tienen una combinación genética igual, no diferente. O sea, los hermanos que uno tiene eh, son diferentes porque provienen de una combinación genética diferente. Y si la combinación genética es diferente, el desempeño de los individuos es diferente. Pero cuando son gemelos, pues naturalmente esa combinación es igual. Y entonces, esa es la única excepción, los gemelos y los clones. El clon tiene igual combinación que el... Ahí es cuando uno dice,
que el valor genético en un individuo por el parent average pues es igual y por la genómica es igual. Bueno, después ya que los individuos tengan hijos, pues naturalmente va a haber diferencias por el desempeño y por el efecto de los ambientes, pero en general uno esperaría que si son individuos similares tengan similares genéticamente, los hijos tengan un desempeño similar. Eh, Perfecto. bueno, hechas estas... Veo aquí. Sí, sí. Adelante, adelante. Bueno, hechos estos comentarios, pues ya podemos iniciar un poco con el tema de la interpretación de catálogos. Pretender ahondar en absolutamente todas las características que tiene un catálogo de leche, pues es un tema, yo creo que de un curso de una semana. Entonces, pues creo, pero tenemos oportunidades bonitas de interactuar y pues esto es un tema que a mí me parece que los excesos a veces de información lo que hacen es que la gente no tiene ciertas cosas claras. Entonces, vamos a explicar algunas cosas que yo considero importantes en la selección del ganado lechero. Y bueno, posteriormente, si quieren preguntas o si hay alguna pregunta por ahí, pues vamos respondiendo de una vez. Perfecto, no, yo creo que sigamos con ese punto que usted menciona. Si bien el tema de la genética e incluso la interpretación de catálogos tiene todo el detalle que nos podamos imaginar, lo que queremos para los que están en esta charla viéndonos es que se vayan con las herramientas generales para que de aquí en adelante puedan empezar a meterse mucho más en los catálogos, entenderlos más, aprovechar la información que allí está. Y para eso necesitamos primero como unas bases sólidas, tal vez generales, pero sólidas para que en adelante sepamos aprovechar mucho más la información que podemos sacar de un catálogo. Entonces, si quiere, toquemos este tema. Yo aquí estoy viendo las preguntas que nos han hecho, las que nos habían dejado antes, y una vez toquemos ese tema ya podemos pasar a las preguntas. Bueno, esto es como una información general, una descripción. El catálogo empieza con la foto del toro, el registro del toro, el registro normalmente americano, canadiense, y hay una descripción de la genealogía del toro, muy resumida y normalmente es un tema muy machista. Entonces, normalmente colocan el papá, el abuelo materno y el bisabuelo y el de otro bisabuelo materno. Entonces, sin embargo, yo aclaro acá el tema y es que muchas veces por las líneas maternas uno encuentra, es decir, el toro y la vaca aportan el 50% de los genes. Lo que pasa es que por el efecto y la facilidad, digamos, de diseminar una genética a través de semen, pues obviamente el tema de los toros, pues digamos, tiene un efecto importante y siempre ha sido así. Entonces, normalmente en el argot genético siempre se empiezan a hablar, bueno, ¿y ese toro de quién es hijo? Ah, bueno, ¿y quién es el abuelo materno? Y el abuelo, y el bisabuelo. Pero hay familias de vacas muy importantes que han dado origen a unos grandes reproductores. Entonces, pues esto es, digamos, igualitario, aunque normalmente esa es la descripción que se da en los catálogos. Eh, Adicionalmente viene una información del el papá, la mamá, abuelo materno, abuela materna, bisabuelo materno y bisabuela materna. Eso es como una descripción porque a veces la gente dice, bueno, pero que esto es información ahí, como muchos catálogos no dicen, no indican qué es, pero es bueno saberlo. Posteriormente viene si el toro es genómico, el TPI genómico, que es básicamente el TPI es un índice compuesto donde se evalúa la productividad, la fertilidad de los animales, la eficiencia alimenticia, la parte reproductiva, y lo combinan en un índice total y de esa manera rankean los toros. Entonces, los toros genómicos hoy en día también se rankean por si es GTPI, es que es un toro genómico. Si es TPI, pues obviamente ya ahí aparecen las hijas probadas. Posterior a esto aparecen una cantidad de letras
que probablemente para cualquiera pues resultan un poco complejas porque pues realmente son las contracciones de algunas enfermedades digamos, que son congénitas y pues hay que tener cuidado, es que esa información, digamos, traiga un código que es T. Eso quiere decir que los toros son libres de una serie de enfermedades como por ejemplo adhesión leucocitaria, malformación vertebral, deficiencia de orina, mule food, entre otras. Entonces es importante que ustedes revisen ahí que los toros que están adquiriendo pues son libres. Y hay otras letras posteriormente que se llaman los haplotipos. Los haplotipos son secuencias en el ADN que han relacionado con algunas afecciones, especialmente 5 haplotipos. Normalmente están con la letra H, el H1, el H2, el H3, el H4 y el H5. Los que están del H1 al H5 pues tienen efectos sobre la reproducción y se llaman haplotipos porque normalmente aparecen o cuando se indica esto es que un toro es portador de un haplotipo, quiere decir que hay que tener cuidado porque si se cruza con una vaca que sea portadora de algún haplotipo de estos y se combinan, normalmente, es decir, no existen individuos homocigotos para estos haplotipos, porque cuando hay estas combinaciones, normalmente los individuos, hay pérdidas gestacionales, no son viables. Entonces, cuando un individuo de esto es portador de algún haplotipo de estos, pues hay que tener cuidado. Y simplemente uno lo que tiene que fijarse es que después del H1 esté la letra F, que son libres del haplotipo 1, 2, 3, 4 y 5. Y el último haplotipo, el 6, tiene que ver con una deficiencia de colesterol, que obviamente tiene unas implicaciones en el desempeño reproductivo de los animales y normalmente son animales que algunos no son viables y algunos tienen problemas en la síntesis de colesterol. Posteriormente vienen, para algunos que les interesa, el tema de la capacaseína y la beta-caseína. Me voy a referir al tema de la beta-caseína. La beta-caseína normalmente ha tomado mucha fuerza en modelos diferenciales de producción de leche. Resulta que hace algún tiempo el ganado era A2A2, es decir, era el haplotipo que no causa, digamos, problemas en el tema de las alergias. Eso tiene que ver con alergias a la leche. Entonces, Doctor Ariel, perdón, hago aquí un llamado porque, oigan, esto es un tema que está en discusión desde hace varios años y en donde se está hablando todo ese tema ya en el consumidor final de, entre comillas, qué tan pesada o no puede caer la leche. Entonces, qué bueno que toque este tema porque sé que hay varias preguntas de eso y también para poner en contexto a los que tal vez todavía no lo habían oído sobre esto, que es un tema en donde después tiene un impacto directo o se cree que tiene una correlación directa con ya el consumidor final de ese tipo de leche. bueno, se cree, aunque no es totalmente comprobado, que pueden generar algún tipo de alergias y esto es muy diferente al tema de intolerancia a la lactosa. Entonces, hay que hacer bien claridad de que son dos cosas diferentes. Entonces, lo que se sugiere es que puede causar algunos tipos de alergias y algunos problemas de salud. Entonces, algunas personas se han dedicado a seleccionar los genotipos A2A2 y es una leche pues considerada de alta digestión y que no tiene este tipo de problemas y muchas personas están montando modelos de negocio seleccionando por esta característica. Hoy en día enfrentamos competidores y desinformación en todo este tipo del tema de los problemas que causa la leche, algunos que realmente no tienen asidero científico. Entonces, pues también estas son oportunidades para mejorar de pronto un tema de posicionamiento
y para crear modelos de negocio diferentes con este tipo de propuestas. Pero básicamente, tiene que ver con la producción de una proteína o de proteínas que no causan estos problemas. Bueno, Perfecto, muchas gracias. Entonces, creo que con esto nos ubica en cómo sacarle un mayor provecho a los catálogos. Pues esto, como todos podemos ver, tiene un nivel de detalle importante. Tenemos muchos productores que son conocedores del tema, que son profesionales en alguna carrera afín con la producción ganadera. Y los que no, pues también hemos visto que se hace importante ese acompañamiento de profesionales que conozcan de este tema y que puedan asesorar a nuestras actividades productivas y a nuestros productores en la toma de estas decisiones que terminan siendo decisiones de gran impacto para el futuro de nuestra actividad lechera. No sé, doctor Ariel, ¿le parece si pasamos a preguntas o hay algún tema adicional que quiera mencionar antes? pues quisiera rápidamente describir las características en las cuales hago énfasis en la selección de los individuos y posteriormente haré algunos comentarios acerca del tema de la salud de los animales. Perfecto, adelante. Bueno, principalmente como características, y lo vimos en el tema de las heredabilidades, de alta heredabilidad, por eso hay que enfocarse, digamos, en esto. Entonces, obviamente, producción de leche, porque definitivamente el volumen de leche que se saque, pues dependerá la rentabilidad del negocio ganadero. Y naturalmente, pues hay dos componentes que son fundamentales en el tema, que es la proteína y la grasa. Eh, Acá hay que hacer una claridad, muchas veces las personas no miran la producción total de grasa en libras o de proteína en libras, a veces solo se fijan en el porcentaje y si de pronto el porcentaje es negativo, pero realmente son décimas de porcentaje, realmente esto no tiene mayor impacto. Lo que importa es que en la lactancia total, cuando yo cuantifique el total de grasa y de proteína en libras, pues naturalmente el toro o el animal, digamos, sea positivo. ¿Qué es lo ideal? Pues que la grasa y la proteína porcentual sean positivas y naturalmente si hay un buen volumen de leche, pues vamos a tener grasa y proteína positivas. Esto digamos es importante, pero hay que aclarar el tema que muchas veces animales de bajas PTAs en libras pues tienen sólidos muy altos y a veces la gente erróneamente escoge un animal de muy poca producción, de muy buena calidad, pues realmente no van a tener el volumen importante que muchas veces se necesita, porque acá estamos hablando de temas de productividad. Y cuando uno habla de productividad, pues tiene que empezar a mirar cómo diluyo los costos fijos en un volumen mayor de litros de leche. Entonces hay que tener un equilibrio en esto y muchas veces no dejarse, digamos, o más es un consejo para que ustedes evalúen bien el tema del catálogo. Eh, Algo importante que hoy en día se está trabajando es el tema de la eficiencia de conversión alimenticia. Básicamente tiene que ver con que las vacas sean más eficientes. Entonces, las DEPs para estos, o las PTAs, o las DEPs para esta característica, se evalúan mirando el tema es un índice compuesto, pero básicamente el concepto es el siguiente. Bajo unas condiciones similares, las vacas, digamos, las vacas de similar tamaño, peso y producción, hay algunas que van a comer más y algunas van a comer menos para una producción igual o mayor. Entonces, esto ahora lo denominan como, antes se llamaba consumo residual de alimento y pues lo siguen mencionando así, pero lo transforman en una variable que se llama alimento ahorrado. Entonces, el alimento ahorrado es cuánta comida me ahorré para producir, digamos, ciertos individuos, cuánta comida se ahorró con respecto a otras vacas o con respecto a la población, y eso lo denominan como alimento ahorrado.
Y eso va a una ecuación más grande que se llama eficiencia alimenticia, que pondera la PTA de leche, la de grasa, la de proteína, y al final le suman el alimento ahorrado, pero lo multiplican por los dólares. Entonces realmente nos está dando un punto de pronto de dónde también enfocarnos. Animales de eficiencia alimenticia, porque lo que buscamos son animales que produzcan más y, digamos, consuman menos. Más hoy con los costos que hoy tenemos en el tema de los insumos. Hay algunas importantes, el tema de la facilidad de parto, fundamental. Pienso que hoy en día el tema de la facilidad del manejo y que los animales paran sin ayuda, pues es importante porque partos difíciles están relacionados con detrimento en las lactancias posteriores. Y quisiera, eh, hoy en día el tema de vida productiva es muy importante, pero creo que desde el punto de vista que, digamos, que se ha enfocado hoy en día realmente esas características con vida productiva como tal, las heredabilidades son muy bajas. Eh, me gusta enfocar más el tema de la vida productiva de los animales desde el punto de vista de las características de tipo que son funcionales. ¿Por qué razón? Hay un estudio, incluso muy reciente, que hicieron en un grupo de investigadores chinos sobre una base de datos de vacas canadienses y estadounidenses y mostraron cómo, por ejemplo, los componentes que sabíamos que de ubre y de patas son supremamente importantes en la longevidad de las vacas. Entonces, esos componentes yo los valoro mucho cuando estoy seleccionando en los catálogos porque me dan una visión de cuál vida productiva puede tener una vaca. Dentro de estos, por ejemplo, el ligamento suspensorio, la profundidad de la ubre son los que más correlación tienen con la longevidad de las vacas. La inserción, la altura de la ubre y la inserción anterior, el ángulo de las pezuñas y algo muy importante, la profundidad corporal y la amplitud de pecho. En esas características, y eh, esos son características que están en los compuestos de ubres y en el compuesto corporal, y también en patas y pezuñas. Entonces, eh, estas características normalmente en el catálogo van de +3 a -3. Entonces, entre más positivos sean, pues naturalmente mucho mejor. Y esa digamos que es como una selección que pues aconsejo hacer en el tema de poder ponderar el tema de producción, de longevidad y pues naturalmente en el tema de fertilidad. Eh, Lastimosamente, las características que están relacionadas con las enfermedades como las miden hoy, pues tienen unas bajas heredabilidades. Entonces, a veces uno enfocándose en esto pierde la visión de las características importantes. Eh, bueno, eso digamos como características puntuales que quería reconocer en el tema de la interpretación de los catálogos. Vale, muchas gracias, doctor Ariel. Y entonces, aquí estamos hablando producción, longevidad. Dentro de eso, también hay un tema que quisiera preguntarle porque hay varias preguntas frente a esto, pero sé que ustedes en Cemex han sido un ejemplo en el sector de llevar ese proceso de investigación y después con los resultados de esa investigación llevarlo a la práctica en un tema particular y es el de salud o el de resistencia a enfermedades. ¿Por qué no nos cuenta un poco ese trabajo que hicieron con la Universidad de Guelph y que después llevaron a la práctica en Cemex con uno de sus productos que lo que ayuda es a fortalecer esa resistencia a enfermedades? Pero pues, ¿quién mejor que usted para contarnos cómo se hizo ese trabajo de llevar la investigación a la práctica y hoy en día eso en qué está? Bueno, mire, Felipe, sí, muy importante ese tema porque digamos que la forma como hoy en día normalmente los catálogos miden la salud
lo que yo digo, lamentablemente pues tienen una muy baja heredabilidad, una heredabilidad del 5%, la probabilidad de sufrir metitis, laminitis, cetosis, eh, eh, pues realmente llegar a seleccionar y tener una respuesta de parte genética pues es muy difícil. En razón a esto, Cemex vio un trabajo de una doctora, se llama Bonnie Malar, de la Universidad de Guelph, y resulta que ella, digamos, de sus observaciones veía vacas en sus, o sea, eh, visualicemos que los científicos inicialmente, y lo hacen así, pues ven, o sea, ¿qué es lo que está pasando en el campo? Oiga, mire, hay unas vacas que se enferman, y hay otras que más o menos se enferman y algunas que no se enferman casi. Entonces, realmente, si hay una vaca que casi no se enferma, pues es una vaca que va eh, consigo a traer menos costos en su manejo, en sus tratamientos. ¿Sí? Va a ser una vaca que va a producir una leche pues mucho más saludable porque pues menos tratamientos, etcétera. Y además, si uno supone eso, pues debería ser una vaca que pueda tener un mejor sistema inmune. Pues la doctora se ingenió una forma de medir la inmunidad de las vacas. Entonces ella eh, determinó dos mediciones. Digamos que el sistema inmune se divide en dos grandes partes, una que es la inmunidad humoral, ¿sí? Que es la medida por anticuerpos, y está más orientada al ataque o a defensa contra bacterias y esto, aunque también participa en el tema de los virus, y la inmunidad celular, que está más involucrada en la respuesta a virus, aunque pues hay una combinación de los dos sistemas. Entonces, es decir, tenemos, nosotros tenemos, y los individuos, las vacas también tienen dos mecanismos inmunitarios de defensa, uno humoral y otro, y ella se inventó dos metodologías o diseñó dos metodologías para medir la inmunidad. Y se dio cuenta que las vacas de alta respuesta inmune, vio que esas vacas que no se enfermaban tenían unas altas respuestas inmunes. Algunas tenían una respuesta moderada y pues daban, digamos, algún tipo, tenían algunas dolencias de algunas enfermedades y había unas que se enfermaban mucho. Entonces ella lo que vio es que las vacas de baja respuesta inmune, pues eran las vacas que se enfermaban más, acarrean mucho más costos en medicamentos, en tratamientos, retiro de leche, etcétera. Y Cemex viendo como esa opción y viendo, digamos, los problemas en días que hoy existen con la forma como se predice, digamos, el mérito genético de un individuo para las enfermedades, le compró, digamos, esa patente y se desarrolló el trabajo mucho más allá, que fue ya evaluar genéticamente qué pasaba con esto. Y encontraron un componente genético súper importante en la determinación de la inmunidad. Y resulta que ella encontró la heredabilidad de la inmunidad en un 30%. Entonces es una característica de moderada heredabilidad. O sea, se va las hijas de vacas que son de alta inmunidad, o más bien las vacas que son de alta inmunidad van a transmitir esa alta inmunidad a sus hijas. Y adicionalmente, después de todo el tema de la evaluación genética, pues vino la evaluación genómica. Entonces hoy en día Cemex tiene una propuesta de valor interesante sobre ese tema y es los toros de alta inmunidad. Y también en las pruebas genómicas que se realizan se determina si los ganaderos así lo solicitan. En la prueba genómica que ofrece Cemex se determina el valor de inmunidad de los individuos. Entonces, uno puede, además de saber los valores genómicos de un individuo, saber si es de alta, media o baja inmunidad. Con unas, digamos, con unas connotaciones muy importantes. En Estados Unidos han hecho trabajos y en Canadá midiendo cuál es la disminución en incidencia de enfermedades, llega a ser el 30%. Y eso ha sido cuantificado que básicamente por lactancia es un ahorro
en tratamientos y en manejos de $124. Entonces, con otras cosas importantes, las vacas de alta inmunidad producen calostro de mejor calidad. Entonces, las terneras, además que son de alta inmunidad, pues van a tener la opción de tener una respuesta en sus primeros meses de vida mucho mayor. Y se ha relacionado también con una mejora en fertilidad de las novillas y adicionalmente en la ganancia de peso de las terneras. Entonces creo que hay una buena oportunidad de poder hacer una selección para mejorar estas características de respuesta a las enfermedades y tener ganados mucho más sanos que requieran menos tratamientos, menos costos y naturalmente van a ser vacas con un mayor bienestar animal. Vale, muchas gracias por compartir esa experiencia y ese trabajo de Cemex. Yo creo que podemos pasar, pues veo que ya varias de las preguntas que nos han hecho en el chat, las mismas personas que nos acompañan nos han ayudado a responderlas, varias usted las ha respondido. Aquí hay un par que dicen, ¿cuál es la diferencia entre PTA y PTI? Si existe alguna, que en algunos catálogos sale PTI. La otra es, ¿qué quiere decir NTM en los catálogos? Y si en eso hay unos valores máximos. Creo que usted abordó parte de eso en un componente, pero si se Bueno, puede como nuevamente dar claridad. vamos a responder la primera, que es PTA. La PTA es el valor genético de cualquier característica. Entonces hay PTA para leche, para grasa, para proteína y es como la contracción de Predicting Transmitting Ability. Entonces, eso es en inglés. En español sería HPT, que sería habilidad predicha de transmisión, pero eso es la PTA. Y el TPI es el Total Performance Index, el índice de desempeño total, que es una ecuación grandísima que, digamos, tienen los americanos para seleccionar por todas las características. Entonces, ese TPI, el Total Performance Index, tiene como características, digamos, principales producción, salud y fertilidad y conformación. Entonces, en producción, por ejemplo, está grasa, proteína, el compuesto corporal y eficiencia alimenticia. En salud y fertilidad, entonces están células somáticas, vida productiva, índice de fertilidad, entre otros. Y en conformación está la PTA de tipo, el compuesto de ubre y el de forma lechera. Entonces, son dos cosas diferentes. Vale, muchas gracias. A ver, ya se nos está acortando el tiempo, acabando el tiempo. Veamos qué más preguntas tenemos. Julián González nos pregunta, ¿por qué los catálogos no tienen información sobre porcentaje de preñez en trabajos de TE? En trabajos de test de transferencia de embriones. Me imagino. Julián, respóndanos aquí para poderle dar respuesta a la pregunta. Bueno, Julián no nos respondió, pero sí, me imagino que sí, sí se refiere a transferencia de embriones. Eh, bueno, no sé, supongo que el tema, digamos que no es tanto el volumen y no sé qué tan fácil sea la recolección de este tipo de información, pero por lo menos en los trabajos que se realizan con embriones congelados producidos en Cemex están alrededor del 40%. Digamos, si estamos hablando de la tasa de éxito de los embriones, están por encima del 40%
digamos, del valor de transferencia. La razón es probablemente porque no existe, o es decir, no han visto, digamos, la importancia de colocar esta información en los catálogos. Pero supongo que la información sí existe y pues digamos que es la que yo le estoy dando de referencial. Perfecto, gracias. Aquí nos escribe Manuel. Miguel nos escribe, ¿qué quiere decir NTM y LPI? Discúlpeme, no lo. Sí, Miguel nos escribe, que qué quiere decir NTM y LPI El en los LPI, catálogos. sí, el LPI es, digamos, es parecido al TPI, pero es el canadiense, es el Lifetime Performance Index, como un índice de desempeño de la vida, ¿cierto? Que tiene otros índices que son compuestos por básicamente componentes de producción, de rendimiento. La producción tiene que ver con rendimiento en proteína, en grasa. Los canadienses lo han llamado compuesto de durabilidad, el tema de vida en el hato, sistema mamario, patas y pezuñas, y el componente de salud y fertilidad, que está el componente de fertilidad de las hijas, resistencia a mastitis, células somáticas. Ese LPI tiene esos tres grandes componentes, pero esos tres grandes componentes además tienen estas características que yo le estoy mencionando, que es el Lifetime Performance Index, que es un índice parecido al TPI, guardando, digamos, las proporciones, pero que busca es, digamos, seleccionar animales que tengan, digamos, estos tres componentes. Esos componentes tienen, digamos, un énfasis y un factor, o sea, como una ponderación. Entonces, por ejemplo, el tema del componente de producción, un 40%, el tema de durabilidad, tiene que ver un 40% y el salud y fertilidad un 20%. Ese es el LPI. Y el otro, es que con tantos índices, bueno, ese sí se lo quedo viendo porque el NTM no lo veo por acá. Pero si quiere me lo puede escribir porque es que no estoy seguro de cuál será. Porque no sé si es una característica o un índice. Si quiere me lo escribe por WhatsApp Vale, y sí, sí, ya lo busco. listo, pues, perfecto. Mientras tanto y mientras se va, pues es claro que aquí tenemos, digamos, diferentes orígenes de todo esto y algunos indicadores que van a mostrar lo mismo, pero que tienen unos nombres o algunas variaciones, pero van hacia el mismo objetivo eh, y que ya el doctor Ariel nos ha contado durante esta charla. Veo otras preguntas, pero que ya han sido resueltas, que abordamos durante la conversación. Aquí me están preguntando mucho que dónde va a quedar este en vivo guardado. Va a quedar en la cuenta de Instagram de Analac. Ahí pueden repasar. Si vieron, este es un tema de mucho detalle, de mucho conocimiento y sobre eso pues pueden volver a este en vivo para acabar de pulir las notas que han ido tomando. Eh, yo quisiera ya para ir cerrando, doctor Ariel, es preguntarle en términos de genética, de interpretación de catálogo, a usted como conocedor del tema, como conocedor del sector lechero en Colombia, ¿qué mensaje le parece importante enviarle a las personas que nos están viendo para concluir esta charla? Eh, bueno, ¿yo qué mensaje les puedo enviar? El tema de la selección genética es un tema o sea, de mucho cuidado y mucha asertividad. Eh, yo considero, y el otro día
se ponía un ejemplo que a veces, digamos, vuelvo a traerlo del tema de la agricultura al tema de la ganadería. Cuando, ¿qué? Cuando un agricultor va a hacer la siembra, pues se asegura de el éxito de la siembra. Entonces, pues hace todas las prácticas para obtener un buen cultivo. Entonces, pues todas las labores que tienen que ver con mecanización, arado, etcétera, se toman muestras de suelo para ver qué hay que corregir, qué no hay que corregir. Eh, y esa es, digamos, como que es la preparación del ambiente y pues naturalmente tendrá probablemente riego para asegurar el éxito de la cosecha. Pero hay algo muy importante y a veces no se diferencia en esto, porque a veces no se le da la importancia que se le debería dar. Y es que ese agricultor va y compra la mejor semilla, porque quiere garantizar el éxito de su cultivo. O sea, tiene los medios para dónde poner la semilla, pero va y compra la mejor semilla. Y porque está incurriendo en una cantidad de costos, ¿cierto? Que donde la semilla no logre dar fruto, por así llamarlo, pues naturalmente su rentabilidad se va a ver disminuida. Lo mismo sucede con la ganadería. Entonces, la decisión que hoy en día tomemos o que se tome con respecto a la orientación genética de un hato, pues yo la voy a ver más o menos en 3 años, en la primera lactancia de las hijas. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo? A veces la gente mira esto en un tema sencillamente de precios o de valores de la genética, pero muchas veces no vislumbran un poco más allá y es que la mala elección o la adecuada elección más bien para ponerlo en temas positivos, la voy a ver en términos de 3 años. Entonces es bastante tiempo para que yo no invierta en un tema de unos toros mejorantes, de también hacer una selección bien específica de la genética que tengo en la finca, mirando virtudes y algunos defectos, digamos, de las vacas que se puedan corregir, pero fundamentalmente poder valorar genética y productivamente las vacas. ¿Para qué? Para poder hacer los apareamientos de manera que yo pueda obtener el mejor resultado refinando ese proceso de apareamiento que voy a hacer, esperando lograr las mejores hembras y los mejores reemplazos. En ese sentido, creo que deberíamos muchas veces hacernos un cuestionamiento si realmente a veces lo que estoy haciendo, estoy incurriendo en un costo o es que estoy invirtiendo en el futuro de la ganadería. Entonces, esa reflexión es importante porque muchas veces nos la tomamos a la ligera y entonces pensamos que es meramente ir a preñar la vaca, pero lo que realmente ahí estamos es determinando el futuro de la ganadería. Y naturalmente, pues tenemos que usar todas las herramientas que dispongamos, ¿sí? Si tenemos datos productivos, datos de información genética y precisamente nosotros en CEMEX estamos haciendo un acompañamiento a las ganaderías, haciendo, digamos, unos índices que involucran temas productivos, temas genéticos, para que la gente pueda conocer cuáles son sus mejores vacas, conocer cuáles terneras también tienen el mejor potencial con el tema de las pruebas genómicas, así saber qué criar, qué seleccionar y poder tener hacia el futuro un mejoramiento genético y naturalmente detrás de eso un mejoramiento productivo que traiga consigo una mayor rentabilidad del sistema. Pues, muchas gracias. Aquí vemos que
La genética es una herramienta poderosa para el desarrollo de nuestra ganadería. Es una herramienta que debemos trabajar con juicio y con mucho cuidado, porque una buena o una mala decisión la vamos a ver o la vamos a evidenciar un tiempo después de haberla tomado. Entonces eso exige aún mucho mayor cuidado. Y en la medida que tengamos ese cuidado y tomemos las decisiones de manera informada y de la mano de expertos y profesionales en el tema, pues la probabilidad de que hayamos tomado una buena decisión y tengamos buenos resultados en el futuro va a ser mayor. Ya se nos agotó el tiempo, creo que cumplimos con los objetivos de la charla. Agradecerle a usted, doctor Ariel, a Cemex Colombia, a los que nos están viendo. Sigan a Cemex en su cuenta @Cemex Colombia SAS en Instagram. Sigan, pues ya no siguen en Analac, pero sigan muy en contacto con Analac, muy conectados con Analac, que tendremos más charlas de este estilo, más charlas con expertos que nos puedan explicar más sobre estos temas. Y esto es simplemente el abrebocas o el punto de partida de el abordaje de estos temas. Después podremos entrar en sesiones tal vez un poco más cerradas, en donde podamos entrar un poco mayor de detalle, pero el objetivo de esta charla era poder hablar de este tema que tanto hablamos y del que tanto entendimiento necesitamos por la relevancia que tiene en el futuro de nuestra producción lechera. Entonces, doctor Ariel, a usted muchas gracias, a todos los que se conectaron, muchas gracias, estén pendientes, seguiremos con estas charlas y esperamos que les haya gustado este espacio.